Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo, gracias. Una entrevista más, algo interesantísimo que vamos a traer hoy como tema, que nos preocupa a todos y mucho. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Fabi? Buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo y bueno, desde ya un gusto. Vamos a presentar a nuestro personaje, que realmente es un personaje importantísimo para nosotros, que nos va a sacar dudas con este tema entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania. ¿Cómo está, Juan Alberto? Buenas noches. Hola, Juan Alberto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo bien, lo único que le pido disculpas por la voz porque estoy un poco congestionado y bueno, eso me dificulta la exposición. Pero quiero saludarlo no solo a ustedes, sino a toda la audiencia, que me parece que estamos tratando un tema demasiado importante, pero que yo les digo, lo que siento y lo que percibo es que la gente lo toma como una especie de película o de una noticia informativa sin darse cuenta realmente de la gravedad de la cuestión y de las consecuencias que puede llegar a tener todo lo que está pasando, ¿no? Exactamente, yo creo que acá también está pasando lo mismo. Sí, acá también pasa lo mismo, Juan. La verdad que no toman conciencia de la gravedad de lo que está pasando allá y lo que nos puede traer como conflicto mundial, ¿no? Exactamente. Pero vamos a tratar de hacerte algunas preguntas como para sacarnos dudas y como para despejarnos un poquito del tema y interiorizarnos en el tema, porque realmente nos preocupa mucho. El ataque militar entre Rusia y Ucrania, ¿fue una decisión estratégica planeada o por el contrario cayó en una trampa de la OTAN? Mira, yo creo que se conjugan un poco las dos cosas, ¿no? Es decir, Rusia nunca se va a alargar a hacer una acción militar de esa naturaleza si no la tiene perfectamente planeada y organizada. Es decir, creo que lo veían como una posibilidad y lo mantuvieron en stand-by hasta que no tuvieron más alternativa que iniciar el ataque. Y lo que vos me preguntás con respecto a si de alguna manera cayeron en una trampa, digo que yo creo que no es una trampa, creo que era algo previsible, porque después de la caída del muro de Berlín, había habido un acuerdo por el cual la OTAN no se extendería hacia el oriente, así que mantendría las fronteras, digamos, de alguna manera que tenía a ese momento. Pero sin embargo, violaron ese acuerdo y se fueron adentrando cada vez más hacia los países que en su momento habían pertenecido a la Unión Soviética. Entiendo que Rusia en este momento no estaba en condiciones de oponerse, no estaba en condiciones ni militares ni económicas de oponerse, así que lo que hizo fue aguantarse, como quien dice, mientras recomponía sus fuerzas. Y el avance fue tan grande que llegó hasta decirle, bueno, te vamos a poner una planta de misiles nucleares en la puerta de tu casa, porque el hecho de querer incorporar a Ucrania a la OTAN y que el presidente de Ucrania dijera que quería instalar una base de misiles nucleares en su país, fue más o menos como decirle a Rusia, atáquenme, porque es imposible que nadie pueda permitirse tener misiles nucleares a 4 minutos de su país y sobre todo de Moscú, ¿no? Creo que ya lo había dicho Biden hace aproximadamente 10 años. Lo único que puede hacer reaccionar a Rusia es que la OTAN se expanda hacia el oriente. Y él es en este momento, habiendo dicho aquello, el que más impulsa
la expansión de la OTAN hacia Oriente. O sea, que de alguna manera forzaron la situación y obligaron a Rusia a tomar esa determinación. La excusa de Rusia de que entraba en el reconocimiento de las dos repúblicas autónomas que forman el Donetsk, es en realidad una forma de justificar el ingreso, porque ya desde el 2014, cuando se produce el golpe de Estado en Ucrania, que desalojan al gobierno instaurado y colocan a ese gobierno títere de Estados Unidos, que fue el que financió y sigue financiando a los grupos neonazis dentro de Ucrania. Desde ese momento, Rusia solventó, no solo económica, sino militarmente, con armas y equipos, a esas dos provincias separatistas. O sea que, de alguna manera, ya Rusia estaba interviniendo en ese territorio. Lo que realmente generó la necesidad imperiosa de que Rusia ingresara a Ucrania fue la decisión de incorporar a ese país al grupo de la OTAN y la instalación de misiles nucleares en la puerta de su territorio. Y que no digan que es algo novedoso, porque eso mismo sucedió a la inversa en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética forzó la instalación o trató de instalar misiles nucleares en la isla de Cuba a 90 kilómetros del territorio de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos no se lo aguantó. ¿Y qué hizo? Produjo el famoso cerco que estuvo a punto de generar una guerra mundial. Porque ninguna potencia puede aceptar que otra potencia los amedrente y le instale misiles nucleares en la puerta de su casa. Es insólito e imposible de pensar. Bueno, eso fue lo que pasó, para mí. Ojo, ¿eh? Sí, recordaste es algo interesante lo de que pasó con Cuba, porque sí, realmente eso ahí está más claro las dos partes, ¿no? Que de un lado y del otro, o sea, intentando, o sea, llegar a buscar o... Sí, buscar algún pleito más grande que lo que están haciendo eso, ahora, ¿no? Como tocarle la nariz, o sea, más sí, o menos. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Vamos a la segunda. De llegar Rusia a someter militarmente a Ucrania, sin llegar el corto plazo a una negociación con el gobierno de Kiev, ¿cuánto puede mantenerse en ese estado sin que se produzca un colapso de su economía, Juan? Mira, yo creo que un colapso de la economía no se va a producir porque Rusia tiene todos los niveles de producción, tanto de alimento como industrial y de servicios, perfectamente estructurados ya desde mucho tiempo. Y no creo que le pueda llegar a producir un colapso. Sí le puede producir un problema desde el punto de vista económico-financiero. Claro. Pero fíjate vos cuál fue la respuesta inmediata que hace Rusia en este momento. Ellos le venden gas y petróleo a toda Europa. Claro. Y ahora le exigen que si quieren le van a tener que pagar en rublos. ¿Qué es lo que eso está haciendo? Está haciendo que transformar al rublo en una moneda de cambio de alto valor y que se tengan que desprender de dólares para adquirir rublos. Porque claro, el primer golpe fue que el rublo se devaluó como en un 50%. Bueno, con esta medida le están diciendo, miren, estamos dando
vamos a negociar. No le cerramos el grifo del gas, no le cerramos el grifo del petróleo, pero nos van a tener que pagar en rublo o en oro. Con lo cual, evidentemente, están poniendo en danza un problema financiero que yo no sé si la gente se da cuenta de su magnitud. Le están sacando al dólar el control del patrón de cambio a nivel mundial. A lo que yo me refiero es a la exigencia de Rusia de que le paguen sus commodities, ya sea grano o gas o petróleo, en rublos, cambiando la moneda de cambio. Claro. Claro, esto produjo una... Sí, es un... A propósito, porque ellos, como dijo Juan, le bajaron en un 50% el valor del rublo. Bueno, así que desestabilizó en cierta forma el tema de la economía, ¿no? Exacto. Bueno, ante la actualidad, o sea, y la actitud que tuvo Rusia para no dejarse acorralar con la OTAN, ¿se iniciará en Europa una carrera armamentista? Yo creo que la carrera armamentista ya está. Sí, ¿no? Ya está instalada. Ya está instalada, no es una que va a empezar, no, ya está instalada, puede agudizarse, con lo cual los países productores de armas obtienen un beneficio inusitado. Porque esas armas no las regalan, ¿eh? Uno u otro, un estado u otro estado, el que da las armas o el que las recibe, alguno las paga. Y el pagarlas significa que la industria armamentista tenga un desarrollo superlativo y que se solucione de alguna manera gran parte del problema de la desocupación. Claro. Bueno. Exacto. De escalar este conflicto a nivel mundial, Juan, ¿qué países estarían con Rusia? Mirá, eso es hacer futurología. Obviamente Bielorrusia, China, habría que ver Pakistán. Es decir, hay que ver cómo juega el ajedrez político a nivel mundial en los próximos meses. Sí, esto como que hay que esperar directamente a ver qué pasa. Vos fijate, por ejemplo, el papel de Alemania, que si bien se presta a las exigencias de Europa, no quiere saber nada con involucrarse de lleno. Por más que se esté de un lado o del otro, nadie quiere jugar un partido demasiado pesado, ¿eh? Sí, tal cual. Sí, claro. Sí, es comprometerse a tener que involucrarse de un lado o del otro en todo este tema. Inglaterra, Estados Unidos están recontra involucrados, ¿no es cierto? Claro. Francia, pero son los países que son, digamos, las directrices dentro de la OTAN. Claro. Los otros, los que dependen de los insumos que le envíe Rusia, sobre todo gas y petróleo, no les gusta mucho. Claro. Lo hacen, digamos, porque están sometidos política y económicamente, pero no porque tengan muchas ganas de hacerlo. Exactamente. ¿Por qué Rusia, al asedio militar de Ucrania a la región de Donbass, no le dio más difusión en esos 8 años que lleva dicho conflicto, siendo este uno de los argumentos de su actual intervención militar? Te lo dije al principio. Lo que hizo Rusia con relación a esa región ruso parlante y que además está vinculada políticamente con Rusia, fue colaborar económica y militarmente con la provisión de armas para la resistencia y hacer público, cosa que obviamente en la prensa occidental a la cual nosotros estamos supeditados, no llegaban, pero las denuncias que hicieron de masacres
por parte de Ucrania con las provincias que estaban tratando de ser autónomas fue espantosa, ¿eh? Fue un genocidio. Todavía ahora están tirándole bombas de racimo. Claro. Sí, que están prohibidas. Hay muchas bombas que se están usando y están prohibidas. A la población civil le están tirando desde Ucrania bombas de Una racimo. locura. Y Ucrania, yo no sé si lo hacen por error o por qué, pero ya van 2 o 3 misiles que están cayendo en territorio ruso. Claro, terrible. Claro, sí, en cierta forma. Sí, Si son equivocaciones, sí, ya sé. Pongámosle, ¿no? Digamos que se equivocaron, digamos. Seguimos. Este conflicto entre Rusia, Ucrania, ¿podría convertirse en otro Afganistán, Juan? Ya estamos, ¿no? yo creería que no. Yo creería que no va a tomar las dimensiones que tuvo la intervención militar estadounidense en Afganistán. No creo que llegue a tanto. Pero es profesional, ¿eh? Esperemos Sí. que no llegue Ojalá. a tanto. Ojalá que quede ahí nomás. Sí, creo que va a estar circunscripto. Exacto. El envío de armas a Ucrania por parte de la OTAN, ¿es o no una participación directa en el conflicto? Si vos lo mirás con un solo ojo, te diría que no. Evidentemente no van a enviar tropas, Claro. porque sería comprometerse y sería prácticamente la declaración de una guerra y de la Tercera Guerra Mundial. Claro. Pero están haciendo otra cosa, no solamente que lo proveen de armas y de dinero, sino que lo proveen de mercenarios. Sí. Hay cualquier cantidad de mercenarios que están combatiendo en Ucrania. Lógicamente, ¿quién los paga? Claro, sí, gratis no van. No, gratis obviamente. no, obviamente. Cualquier cosa, si no, no serían sicarios. Sí. No sé si ustedes escucharon la advertencia que hizo la Rusia como consecuencia de la presencia de estos sicarios. Mucho de eso de Inglaterra. Que no los iban a tomar como ¿cómo es? Ejército a lo cual se le aplican las leyes de la guerra. A ellos no le van a aplicar las leyes de la guerra. Claro. Si lo encuentran, Directamente- lo liquidan ahí nomás. Sí, Sí, nada de preso militar, ni nada. nada. Y sí, Ningún comparendo. y sí. ¿El gobierno de Ucrania está en capacidad de tomar decisiones unilateralmente o estas requieren de la aprobación del sector neonazi que interviene desde el año 2014, Juan? Mira, te diría que no puedo decir que no puede tomar decisiones, pero sí creo que está totalmente no solo infiltrada, sino dominada por el grupo neonazi. El presidente es un neonazi. Claro. Más claro. Más claro, echarle agua, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron las fotos que salieron en la prensa, me parece que fue de Sudáfrica, de el ejército neonazi, porque tiene un ejército, ¿eh? Sí, sí. Vimos unas estrellitas, unos símbolos en los brazos. No, con las banderas. Ajá. La bandera de la Cruz Esvástica, la bandera de Ucrania y el sol negro. Exacto. Sí, sí. Sí, vimos a unos soldados que tenían ese símbolo, sí. Lo hemos visto. No, y esto es muy claro, desgraciadamente, la situación. Ahora vamos a otra pregunta, pero ya que dijiste sobre esto, los neonazis, Putin, para darle nombre y apellido, actúa por estos neonazis para invadir por culpa de estos neonazis que estaban actuando en ese momento o en este momento. No, la decisión por la cual actúa es de naturaleza política y militar. Ajá. Actúa porque le estaban diciendo que Ucrania
iba a ingresar a la OTAN y que iba a haber bases nucleares en el territorio de Ucrania. Es decir, esa fue la razón. Ahora, creo que hacer una aclaración, porque si no parecería ser que uno está acá a la defensa ultranza de Rusia. Claro. Yo creo que esta es una guerra intercapitalista, ¿eh? Sí. No me confundo. No es una guerra de liberación. Claro. No es la guerra de Vietnam. No es la lucha del Congo contra los belgas. No es, digamos, los pueblos que se levantan en pos de liberarse del yugo, ya sea colonial o capitalista. No, esto es una lucha intercapitalista. Exacto. Tal Y cual. entonces, lo único que hago cuando expongo es dar las razones de por qué Rusia inició el ataque a Ucrania. Digamos, una justificación de tipo geopolítica, no ideológica. Exacto. Claro, sí. Sí, mejor que lo aclaraste porque no hay, o sea, los dos bandos son, no estamos de ni un lado ni del otro, simplemente estamos hablando del conflicto y por qué se inició, ni ¿no? tampoco estamos de acuerdo con toda esta masacre, ¿no? Porque cada guerra trae Muerte. pérdidas irreparables, porque se destruye mucho. Lo que pasa es que muere mucha gente. cuando existen dos potencias y una de ellas trata de abarcar territorio que originariamente era de la otra, Claro. es sabido que en algún momento se va a producir la reacción. Sí, hasta que dicen basta, ¿no? Claro. Exacto. ¿Es la OTAN la que establecerá hasta dónde Ucrania debe sacrificarse en favor de los intereses de Estados Unidos y Europa? Mira, yo creo que eso ya está jugado. Pero vos no nos olvidemos de una cosa, Fabián. Parecería ser que nosotros no sabemos que hay un poder mundial. Y hay un poder mundial. Sí. Hay un poder controlado desde el punto de vista económico, por decirlo, por el capital financiero internacional. Pero que además tiene el control de la política mundial, tiene el control de la cultura, tiene nosotros hemos hablado 1000 veces del Council Foreign Relations, hemos hablado 1000 veces de la Trilateral Commission, del Fellowship y de el Grupo Bilderberg. Sí. Muchos capitalistas. Ellos son los que están atrás de todos los movimientos que después aparecen y se expresan militarmente a través de la OTAN o de los grupos que vos se te ocurra. Es decir, no hay una decisión que no sea monitoreada, digamos, de alguna manera, por estos grupos de poder mundial. Claro. Y sí, el tema, como vos dijiste, esas potencias que nombraste, porque son potencias que están escondidas detrás, ¿no? Que son los que manejan los poderes de los países, en realidad manejan los países, ¿no? No directamente, pero a través de sus representantes. Sí. Sí, tal cual. Ese es un tema grave para esta situación que se vive, porque son los intereses de ellos los que hacen todos estos movimientos para lograr una guerra, porque ellos tienen fábricas de armas, lo que sea, entonces esto es un ida y vuelta así. Exacto. Juan, agregame algo más que vos quieras que quedó en el tintero y damos por terminada la entrevista por hoy. En otro momento vamos a hablar tal vez alguna otra cosita más de esto o tal vez de otro tema. No, mira, realmente no tengo nada más que agregar, solo me quedaba hacer esa aclaración que hice, Claro. porque no quería que apareciera como que uno está de un lado o del otro, no.
esta es una guerra donde los intereses son entre dos potencias capitalistas. Prácticamente un capitalismo de Estado y la otra un capitalismo financiero. Bien. Exacto. Bueno, Juan, gracias por estar con nosotros, siempre te molestamos, pero queríamos sacarnos dudas sobre este tema. No es una molestia. Y segundo, yo no creo que le haya resuelto ninguna duda. Bueno, pero por lo menos aclaraste algunos puntos y la audiencia tal vez pueda ver la situación de otra manera, porque ¿por qué te convocamos? Porque los medios de comunicación, desgraciadamente, nacionales e internacionales, no están diciendo la verdad. Entonces, ese es un punto grave. Fabián, ahora están todos gritando como locos, pero cuando Estados Unidos invadió Irak, con la excusa de que había armas químicas y que no se encontró nada, Exacto. Todos calladitos la boca y batiendo parches a favor de Estados Unidos y de la invasión. Cuando quisieron atacar Irán, lo mismo. Con Afganistán, igual. Sí, esto es una guerra de publicidad y propaganda. Exacto. Donde todos los medios que nosotros tenemos acá están vendidos y supeditados a las órdenes de lo que es el control financiero y la ideología de estos grupos de los cuales hablamos recién. También la falta de comunicación, bueno, se hizo un corte prácticamente de todos los medios rusos para Europa y acá no sé si América Latina también, pero Europa se cortó todo, no dejaron los medios más importantes, no voy a nombrarlos todos, pero los más importantes prácticamente desaparecieron de Europa. Eso también, la libre expresión. De algunos países de Latinoamérica también, ¿eh? Ah, también. Sí, seguramente, porque ellos estaban informando. No digo que, como dijimos hoy, no creamos que Rusia es el bueno de la película y Ucrania es el malo. Nosotros estamos hablando del conflicto y de lo que está sucediendo con esto, que es una pantalla, como dice Juan, muy publicitaria, sí, las consecuencias. para decir que el culpable es Rusia, y en realidad acá hay dos culpables, no uno. Macanudo, querido. Gracias, Juan. Bueno, gracias Abrazo. por haberte tenido acá y desde ya un gusto. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Juan. Y bien, nosotros nos despedimos, le damos gracias a toda la audiencia. Recuerden que tienen que dar me gusta, suscribirse, que estén siempre con nosotros porque es importantísimo, Pablo. Exactamente, bueno, un gusto haber podido hacer este programa y desde ya muchas gracias. Gracias y hasta la próxima.